Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque seguimos estudiando de tu palabra. Gracias Señor porque nos maravillamos del Evangelio que tú nos has presentado a través de las Escrituras y te pedimos que nos ayudes a seguir perseverando en ellas, Señor. También Señor, te pedimos que nos ayudes a ver a Cristo en las Escrituras. Danos de tu gracia y de tu favor para que podamos recibir esa bendición. Danos claridad de entendimiento, Señor. Y muchas gracias por lo que dirás hoy a tu pueblo y lo que harás con tu pueblo. Gracias, Señor. A ti sea siempre la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero decir es acerca de la interpretación correcta de las Escrituras. Acuérdense que la sesión 2 es Cristo en la Biblia y creo que lo vamos a estar viendo mejor por partes para que podamos, pues sí, disfrutarlo más, por así decirlo, ¿no? Para no ir tan apresurados. Lo primero que tenemos que entender acerca de la interpretación correcta de las Escrituras es que es Jesucristo quien establece cuál es la interpretación de la Biblia. Es el Señor Jesús quien establece cuál es la interpretación correcta de las Escrituras. Así que acompáñame por favor a Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47, que es un texto muy conocido ciertamente, pero es un texto base por el cual nosotros necesitamos basarnos, apoyarnos y fundamentarnos. Dice así la palabra del Señor, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de, ¿quién? De mí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. ¿Sí? Todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nótese que para poder entender las Escrituras es necesario que Cristo nos abra el entendimiento. Ahora lo hace a través del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y les dijo, versículo 46, les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Podemos comprender tres cosas acerca de estos versículos. Número uno, que a través de las Escrituras podemos encontrar a Cristo, que es su mensaje. Número dos, que en las Escrituras habla del Evangelio, que es necesario ver todo a través de la lente del Evangelio, pero también a la lente de la persona y obra de Cristo. Y número tres, necesitamos que Cristo nos abra el entendimiento. No hay otra manera de que tú y yo podamos interpretar las Escrituras. Recuerden, el texto base es Lucas 24, versículo 44 al 47. Pero aquí hay un detalle. Aquí estamos viendo que está refiriéndose a las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué del Nuevo Testamento? ¿Nosotros podemos encontrar a Cristo? Por supuesto que sí, porque es el último testamento, el último registro que tenemos del ministerio y la obra de Cristo Jesús. Acompáñame por favor a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 12 y 13, Juan 16, 12 y 13, dice, el Señor Jesús en el aposento alto con sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Qué quiere decir? Que todavía falta muchas otras cosas que el Señor quiere tratar con sus discípulos, pero por razón del tiempo y de su misión, en ese momento no podía comunicarles más. Ya había estado con ellos 3 años de ministerio, había estado con ellos 3 años de discipulado, de instrucción, pero tú y yo recordaremos que los discípulos tenían un problema de entendimiento, que parecía que no conocían a Jesús o no entendían todas las afirmaciones que el Señor hacía, especialmente con relación a su muerte y su resurrección. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo hace esa obra de recordarles todo el significado,
todo lo que implica la obra de Cristo y de su evangelio. Eso es importante. Ya para 1 de Pedro capítulo 3, 15 y 16, 1 de Pedro capítulo 3, 15 y 16, Pedro menciona que hay quienes tergiversan las escrituras y equiparan los escritos del apóstol Pablo, aunque son difíciles de entender, con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que los escritos del Nuevo Testamento están a la par como autoridad con los del Nuevo Testamento. Vamos a ver eso. ¿Cuál es la importancia de leer el Antiguo Testamento? Porque ahí es donde partimos todo. ¿Cuál es la importancia de leer el Antiguo Testamento? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Cuál es la importancia de leer el Antiguo Testamento? 2 de Timoteo, capítulo 3. Porque no sé si les ha pasado que de repente cuando hablan del Antiguo Testamento uno tiene como un acercamiento un poco extraño de que es un libro. ¿Perdón? 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, discúlpame. Gracias. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Muchos tienen una noción de que el Antiguo Testamento es un libro muy arcaico, muy antiguo, que no tiene nada que ver con la visión cristiana de las cosas. O incluso dicen, nada más es necesario que leas el Nuevo Testamento. En realidad es mucho más importante de lo que uno puede imaginar, y ahorita veremos por qué. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nótese que ahí en el contexto está refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo Testamento. Obviamente las del Nuevo Testamento también tienen su validez y autoridad. Pero contextualmente hablando, llama la atención que dice, del Antiguo Testamento puedes predicar la salvación en Cristo Jesús. Que del Antiguo Testamento puedes fomentar la fe y el arrepentimiento. Que del Antiguo Testamento tienes el Evangelio. Las Escrituras son importantes para la salvación. Luego dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada o exhalada o respirada en el griego original por Dios y útil. Y llama la atención eso, útil, porque generalmente cuando uno piensa en el Antiguo Testamento, malamente se piensa, no es útil. Pero Pablo, ¿qué dice bajo la inspiración del Espíritu Santo? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, las Escrituras también nos llevan a Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. ¿Qué fue lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento? La gracia destinada a ustedes. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento te vas a encontrar varias cosas. Vas a encontrar la gracia, y es curioso porque cuando tú piensas en el Antiguo Testamento, tú piensas a lo mejor en obras, en ley, mandamientos, ¿no? Pero también se encuentra la gracia. Hay que tomar eso en cuenta. La salvación en Cristo, porque lo anuncia, se encuentra Cristo Jesús también, se encuentra también sus sufrimientos y sus glorias, ¿sí? Sus sufrimientos, su padecimiento y sus glorias. De acuerdo a los cálculos que se tienen del Antiguo Testamento, hay unos 456 pasajes que se refieren a Jesús y a los tiempos mesiánicos. 456 pasajes, más o menos. ¿Qué uso le dieron a las escrituras del Antiguo Testamento Jesús y los discípulos? Porque para ellos era importante, ese era el material con que contaban en ese momento para predicar a los judíos y por ende también a los gentiles acerca de Cristo. ¿Qué uso les dio? Por ejemplo, Jesús citó el Antiguo Testamento y solamente vamos a ver unos pocos textos. Jesús citó en el Antiguo Testamento sobre su obra mesiánica. Mateo 22,
Mateo 22, por ejemplo, versículo 41 al 45. Mateo 22, versículo 41 al 45. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo, o sea, del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Ahí está refiriéndose esencialmente a que Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Me encanta porque termina. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Grandioso nuestro Señor. Sajando el asunto. Ahora, esa cita se refiere al Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Tiene relación con Cristo? Sí. ¿Tiene relación con su obra? Sí. ¿Tiene relación con su divinidad? Sí. Y su humanidad. ¿Okay? También hay otro ejemplo en Mateo 12, versículo 38 al 40. Mateo 12, versículo 38 al 40. Esta es muy conocida. Mateo 12, versículo 38 al 40 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué está haciendo Jesús? Agarra la historia que tenemos de Jonás en Jonás capítulo 2, cuando él estuvo en el vientre del pez, no dice que sea una ballena ni nada por el estilo, sino que en sí era como un monstruo marino, y toma esa historia para ilustrar acerca de su muerte y de su resurrección. Podemos ver que Jesús tomó citas del Antiguo Testamento para prefigurar su obra de salvación y su obra mesiánica. Los apóstoles también citaron en el Antiguo Testamento, y nada más vamos a mencionar dos. El apóstol Pedro, en su predicación de Hechos 2, el apóstol Pedro en Hechos 2, versículo 24, bueno, voy a leer el versículo 23, vamos a leer todo el pasaje nada más para que vean cómo Pedro aplicó en las Escrituras. Dice 23, a hablando de Cristo Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque, ojo, ¿cuál es la referencia? David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Fíjense cómo explica Pedro acerca de ese texto en versículo 29. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase sobre su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo. Eso es lo que Pedro vio por inspiración del Espíritu Santo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Pueden verlo de esa manera? Entonces, esa cita del Antiguo Testamento que está hablando Pedro, lo está aplicando a su muerte y a su resurrección. Esta cita la podemos encontrar en Salmo 16, versículo 8 al 11. Salmo 16, versículo 8 al 11. Dice,
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Eso qué es? La muerte y la sepultura. Después, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, que apunta a la resurrección. Luego de ahí veremos a Pablo en Hechos 13, Pablo en Hechos 13, versículo 26. Voy a leer esta porción. Dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenable. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Bueno, de los versículos 29 al 31 ya nos habla del Evangelio, todo lo que sucedió en Jerusalén, cómo Cristo fue condenado bajo Poncio Pilato, fue juzgado, fue crucificado, fue muerto, sepultado y resucitado. Versículo 32 dice: y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, al cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: le daré la misericordia fieles a David. Ahí menciona dos citas del Antiguo Testamento. El Salmo 2.7, Salmo 16, versículo 10, que es la referencia a mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. E Isaías 55.3, que es la referencia a les daré la misericordia fieles a David. Por tanto, la lectura correcta es seguir la metodología de la iglesia primitiva. ¿A qué me refiero? A veces se tiene la idea de que nosotros debemos de leer así, que necesitamos primero el Nuevo Testamento para ubicarnos al Antiguo. Pero en la hermenéutica de Jesús necesitaban el Antiguo Testamento para darle sentido al Nuevo. ¿Por qué? Porque la única base que tenían para ellos para predicar era el Antiguo Testamento, no tenían más. Si tomamos en cuenta la cruz, ¿sí? Lo único que tenían era estos libros, hasta que pudieran desarrollarse todo lo que tenía que ser el Nuevo Testamento. La base para entender, o sea, base, me refiero a fundamento básico, el ministerio de Cristo comenzó desde el Antiguo Testamento. Esto tiene sentido porque los apóstoles y Jesús usaron eso. Todavía no se estaba desarrollando el Nuevo Testamento hasta ese punto. Con base al Antiguo Testamento explicaron todos los hechos de Jesús. Y no solamente lo explicaron, sino que también lo ampliaron y lo desarrollaron más con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú y yo hablamos del Evangelio, nosotros no nos divorciamos del Antiguo Testamento. No se puede. Hay una unidad. Hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para presentar a Cristo Jesús. Se puede decir entonces que las escrituras del Nuevo Testamento basan su reclamo de autoridad en el Antiguo Testamento. Lo correcto, por tanto, sin pretexto o negligencia, es leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Yo me acuerdo que R.C. Sproul en cierta ocasión estaba en una conferencia. Él no tenía, al parecer, como la costumbre de andar llevando Biblias, sino que siempre la estaba pidiendo prestada. Y cuando llegaba a una conferencia, estaba delante de un grupo de estudiantes y decía: ¿alguien tiene una Biblia, por favor? Y alguien le aventó el Nuevo Testamento. Y R.C. Sproul dijo: dije una Biblia, no el Nuevo Testamento. ¿Qué quiso dar a entender? Que no hay un divorcio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es toda la Biblia completa. Pero a veces hay una cultura en que solamente tengamos un Nuevo Testamento. Obviamente lo usamos para evangelizar, pero si tú vas a discipular a alguien, si vas a dedicar el tiempo a alguien a discipular,
enséñale a ver a Cristo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. ¿Para qué? Para que aprenda a valorar toda la Biblia en su totalidad. Es importante que hagamos eso porque si no, pues vamos a ser cristianos del Nuevo Testamento y no de Biblia completa, ¿cierto? No, imagínense cuando está en la eternidad, le digo, Albert, ¿predicaste el Evangelio? Sí, señor. Sí, pero nada más predicaste el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo, ¿sí? Y ¿sabes que la Biblia fue escrita un 77% con el Antiguo Testamento y un 23% del Nuevo Testamento? ¿Qué hiciste con el resto de la palabra que te di? Me van a mandar eso. ¿Me explico? Soy un servidor y un ministro de la palabra del Señor. Tenemos la revelación del Nuevo Testamento, lo explica, pero también tenemos el Antiguo Testamento. Imagínate menospreciar toda esa parte y a eso no le agrada al Señor. De hecho, ese es uno de los temas que también quiero comentarles. Miren, una de las cosas que yo veo en cuanto a la autoridad de las Escrituras, muchos dicen que nosotros podemos tener una revelación extra. Porque ahorita estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Eso significa que puedo tener otra revelación extra? ¿Puedo tener otra revelación extra que me dé una autoridad? Por supuesto que no. Vamos a una evidencia externa y ahorita continuemos. Acompáñame a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a ver 3 pasajes para darle coherencia a lo que dice. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? El Hijo. Okay. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús, ¿verdad? En este tiempo, ¿por quién ha hablado? Por el Hijo. Tomen nota de eso. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2 dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok. Apocalipsis es la revelación de ¿quién? De Jesucristo, ¿cierto? Exacto. Hemos visto que en Hebreos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Y Apocalipsis es la revelación del Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 22. Yo testifico, ¿quién hace esa declaración? Jesucristo. A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, ¿cuál? Apocalipsis. Acuérdense, el autor es Cristo Jesús. Es la revelación de Jesucristo. Dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y luego dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál es la implicación? ¿Quién lleva el libro del Apocalipsis? Jesús. Jesús lleva el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, si Él llevó el libro del Apocalipsis y hay una maldición que lleva y es Jesús el autor, ¿qué significa? Significa que ya no hay más palabra después de eso. ¿Por qué? Porque Jesús ya cerró con este libro todo el canon del Nuevo Testamento y por ende el Antiguo Testamento. Ya no hay posibilidad de que tengamos otra revelación porque esto, precisamente este versículo, es la declaración de que toda la Biblia es suficiente, total, completa, no hay más. Y por eso se cierra con esa maldición, porque para asegurar que no se le va a añadir más escritura a este libro. Recuerden, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, entonces es el último libro y Él lo sella. Por tanto, como Él lo sella, ya no hay más libros. ¿Cuál es la conclusión que llegamos a esto? Que solamente tenemos al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para hablar de Jesús. Únicamente eso. No hay margen para añadir eso. ¿Vale? Vamos a ver unas definiciones y vamos a dejar a Jesucristo en el Pentateuco en la siguiente visita con el favor de Dios. Definiciones básicas. Tipos y antitipos. Tipos y antitipos. El tipo es un modelo o patrón que representa algo. El tipo es un modelo o patrón que representa
algo. Se relaciona con hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento. El tipo siempre se ubica en el Antiguo Testamento. Se relaciona con cosas, personas y hechos que se proyectan, son un modelo que proyectan a cosas y hechos y personas del Nuevo Testamento. Y el antitipo es prácticamente, el antitipo es el cumplimiento del tipo en el Antiguo Testamento. Tipo, Antiguo Testamento, antitipo, Nuevo Testamento. Tipo es como un anuncio prefigurado, por así decirlo, y antitipo es como un cumplimiento, un cumplimiento. Siguiente, símbolos. Símbolos. Los símbolos se usan para enseñar conceptos y verdades importantes. Los símbolos se usan para enseñar conceptos y verdades importantes. Un símbolo es un signo. Un símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad espiritual. Un símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad espiritual. Por ejemplo, cuando yo te digo la palabra cordero, ¿en quién piensas? En Jesús. Juan 1:29 dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero es un símbolo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Profecías. Son mensajes inspirados, son mensajes inspirados, revelaciones, son mensajes inspirados, revelaciones o proclamaciones de la voluntad y propósitos divinos. Son mensajes inspirados, revelaciones o proclamaciones de la voluntad y propósitos divinos. Pueden consistir una enseñanza de vida piadosa, la expresión de un mandato, pueden consistir una enseñanza de vida piadosa, la expresión de un mandato, un juicio divino o un hecho futuro. Un juicio divino o un hecho futuro. Analogías. Es una comparación para explicar algo que es difícil de entender. Es una comparación que se utiliza para explicar algo que es difícil de entender con algo que es más fácil de entender. Por ejemplo, cuando tú y yo pensamos en la iglesia, la relación de Cristo y su iglesia, un ejemplo de analogía es el matrimonio. El matrimonio lo encontramos en Efesios 5, versículo 22 al 33. Efesios 5, versículo 22 al 33. Bueno, teofanías. O es una aparición de la presencia de Dios. Es una aparición de la presencia de Dios que acompaña una muestra visual. Es una aparición de la presencia de Dios que acompaña una muestra visual. Ejemplo, la salsa ardiente. Sabemos que era una salsa que no se quemaba, no se consumía. Eso creo que lo encuentras en Éxodo 3. Pero aparte de la teofanía también está las cristofanías, que son apariciones de Jesucristo antes de su encarnación. Es decir, todavía no había venido a este mundo como hombre, pero se ha presentado de diversas maneras. Por lo pronto, eso sería todo. Yo creo que aquí lo dejamos y vamos a ver algunas citas de Jesús en el Pentateuco y otras partes de los libros de la Biblia, para que veamos cómo es de precioso el Señor, que se ha revelado también su Evangelio y la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Pues vamos a orar para terminar esta sesión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos estudios. Gracias por la disposición de mis hermanos, su paciencia y su amor para conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das entendimiento y nos abres los tesoros de la sabiduría que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en el estudio de tu palabra, a meditarla y a ponerla en práctica. Pero sobre todo, ayúdanos a presentar perfectamente a Cristo a todo hombre. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén.